Muy buenos días, soy el profesor Iván Fregoso de la materia de matemáticas y este video se hace con la intención de que los estudiantes puedan usarlo como guía para resolver sus ejercicios de las actividades de la segunda semana de cuarentena, los cuales van a estar enfocados al teorema de Tales. Bien sabemos que el teorema de Tales es un teorema matemático y geométrico que se aplica únicamente al triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo rectángulo lo podemos encontrar en sus dos versiones, en un triángulo rectángulo escaleno y un triángulo rectángulo isósceles. ¿Cuál es el escaleno? El que tiene todos sus lados desiguales, o sea que ninguno mide lo mismo. ¿Y cuál es el triángulo isósceles? El triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Sabemos que entre las características del triángulo rectángulo es que sus lados tienen un nombre. Sus dos lados más pequeños los conocemos como catetos. Cateto, cateto. Y el lado más grande, por su parte, lo conocemos como hipotenusa. Los dos catetos los representamos con las letras A y B. ¿Cuál es A, cuál es B? No importa en lo más mínimo. Este puede ser, por ejemplo, A y este puede ser B. Lo que nunca debemos olvidar es que la hipotenusa siempre va a ser la letra C. El teorema dice lo siguiente, que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo la medida del cateto A y la elevo al cuadrado y la sumo con la medida del cateto B y lo elevo al cuadrado, la suma me va a dar como resultado el cuadrado del cateto C. O sea que A cuadrada más B cuadrada va a ser igual a C cuadrada. Ahora veamos esto aplicado a un ejemplo. Tenemos aquí un rectángulo cuyos dos catetos miden 7 y 10. Lo primero que tengo que hacer es ver a cuál le pongo cuál letra. Como les digo, como son catetos, se representan con A y B, no importa cuál sea A, no importa cuál sea B. Para mí este va a ser A, para mí este va a ser B, y la hipotenusa, el lado que me falta, pues tiene que ser C. Muy bien, entonces empezamos con el problema. La fórmula dice A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Muy bien. Primer paso, sustituimos valores. A, ¿cuánto dice que vale A? 7. Le pongo 7. B, ¿cuánto dice que vale B? 10. Le pongo el 10. No sé cuánto mide C. Ahora, dice que lo vamos a elevar al cuadrado y nunca me voy a cansar de decírselo, muchachos. El cuadrado no es que se multiplica por 2, el cuadrado es que se multiplica por sí mismo. O sea, 7 por 7. ¿Y cuánto me da? 49. 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Hago la suma. 100 más 49, 149. O sea que C cuadrada es igual a 149. ¿Ahí acaba el problema? No. Porque yo no quiero saber cuánto vale C cuadrada. Yo quiero saber cuánto vale C normal. Entonces, ¿qué me falta hacer? El cuadrado que tiene aquí arriba lo voy a pasar al otro lado. Y va a pasar haciendo lo contrario. O sea, la raíz cuadrada. Así que le vamos a calcular la raíz cuadrada a 149. C es igual a raíz cuadrada de 149. Ahora, ustedes en sus casas, si tienen calculadoras, celulares o algo por el estilo, y tienen la forma de hacer esta operación, háganla. Ya saben, por ejemplo, si les da 5 puntos y puntos decimales, nada más pongan los primeros dos dígitos decimales.
En caso de que no cuenten con ninguna de estas, lo pueden dejar así y no hay problema. Por ejemplo, yo de las 16 calculadoras que tengo, todas están en Kino, así que lo voy a dejar aquí. Pero si tienen la forma de hacer la operación, háganla. Muy bien. Ahora, pero el teorema de Pitágoras no solo me ayuda a mí a calcular la hipotenusa, sino que con él también puedo calcular la medida de los catetos siempre y cuando tenga los datos necesarios. Por ejemplo, tengo aquí otro triángulo, disculpa. Cuya hipotenusa mide 25 centímetros. Y uno de sus catetos mide 20, lo voy a poner letra B. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Pues es el lado más grande, así de sencillo. Ahora, entonces lo que me faltaría a mí sería el cateto A. Entonces, en el ejemplo pasado usamos el teorema de Pitágoras para calcular la medida de la hipotenusa. Ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la medida del cateto A. Muy bien, tenemos la fórmula. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Pero yo quiero saber cuánto vale el cateto A. Así que yo ocupo que la letra A esté sola aquí y que todas las demás letras estén allá. ¿Cuál me está estorbando? Pues la B. Así que la voy a tomar y la voy a pasar de este lado. Solo que, si está positivo, ¿cómo va a pasar? Negativo. O sea, restando. ¿Y a quién va a restar? A C cuadrada. Por todo lo demás, chicos, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Sustituimos valores. C. ¿Cuánto vale C? 25. B. ¿Cuánto vale B? 20. 25 al cuadrado, 625. 20 al cuadrado, o sea, 20 por 20, 400. 625 menos 400, 225. Le calculamos la raíz cuadrada y me da 15. O sea que A mide 15 centímetros. ¿Se fijan? Cuando calculábamos la hipotenusa, sumamos los catetos. Cuando calculábamos este cateto, tomamos la hipotenusa y le restamos el cateto. Ahora, este es uno de los problemas más importantes de todos. ¿Pero por qué es tan importante? Porque, chicos, aunque ya bien dijimos que únicamente se utilizan los rectángulos, podemos usar la imaginación para aplicarlo en diferentes figuras. Por ejemplo, en este caso, en este rectángulo, digamos que yo quiero calcular la medida, la distancia que existe entre A y B. A, pues es un rectángulo. Para empezar, dibujo la línea de dicha distancia. Y si nos fijamos, el rectángulo se ha dividido en dos triángulos. El triángulo A y el triángulo B. Y ambos son triángulos rectángulos. Si yo quiero calcular la distancia entre A y B, lo único que tengo que hacer es el teorema de Pitágoras. Y como se trata de la hipotenusa, vamos a sumar. En caso contrario, imaginemos que queremos calcular el área de este triángulo. Imaginemos que es un triángulo equilátero. Para empezar, el único dato que nos falta es la altura. Dibujo la línea de dicha altura. Y si nos fijamos, aquí también pasa exactamente lo mismo que acá. La figura se acaba de dividir en dos. De aquí para acá mide 3, esta vendría siendo la hipotenusa. Y la altura, que es el dato que me hace falta para sacar el área, vendría siendo el cateto B. O sea, que si yo quiero saber cuánto mide la altura para poder calcular el área, ocupo utilizar el teorema de Pitágoras. Pero como lo que me falta aquí es un cateto, tendría que ser la fórmula, pero restando, ¿no? O sea, que a la hipotenusa le vamos a restar el cateto A. Y así ya podemos saber cuánto mide la altura y poder calcular el área. Y eso vendría siendo todo la segunda actividad para esta segunda semana de cuarentena. Muchachos, se les va a pedir que estén muy al pendientes de la página de Facebook de la secundaria número 14 para que estén checando todas las actualizaciones y todo tipo de información. No estén compartiendo
artículos acerca de educación que se encuentren, por ejemplo, en Pajarito News. Tengan mucho cuidado, hagan caso a las indicaciones que se están dando acerca de la cuarentena, lavarse las manos, no salir a la calle, no tocarse la cara. Y si todo sale bien, muchachos, nos vemos el 1 de mayo. O un poquito después.